Hola chicos, ¿qué tal? Ahora vamos a continuar con el curso de razonamiento verbal para primero y secundaria. El tema de hoy lo encontramos en la página 38 de su libro de razonamiento verbal, cuyo tema que vamos a trabajar hoy día es plan de redacción. Este tipo de ejercicios consiste en ordenar las ideas, ¿no? Nos van a plantear, como vemos aquí en el texto, una serie de ideas enumeradas, ya que pertenecen a un texto. Ahora, cada número no es la numeración real para la lectura, ¿no? Sino que nos van a servir como referencia para ordenarlo. ¿Okay? Como les mencionaba, estos textos consisten en ordenar, organizar las secuencias, ya teniendo en cuenta la estructura de un texto. ¿Cuál es? La introducción, desarrollo y la conclusión. ¿Ok? Luego, la característica general es que la primera oración define el tema del texto o quizás presenta de manera general al tema del texto. Ahora, si fuera el otro caso de que la lectura o el texto fuera una descripción de hechos, ¿no? O acciones, en ese caso la secuencia se ordenaría del hecho más antiguo al más reciente, ¿no? Dependiendo qué característica, contenido tenga el texto, es que se van a elegir las formas para ordenar. Entonces, como les mencioné, plan de redacción es un tipo de ejercicio que consiste en ordenar las ideas ya que están desorganizadas en el texto. Y para eso vamos a hacer una secuencia de números, ¿no? Para que señalen el orden adecuado del texto. Por ejemplo, veamos. El texto que tenemos como ejemplo lleva el título de Caral. Entonces, veamos qué ideas nos plantean. 1. La pesca fue de vital importancia para Caral. 2. La ciudad más antigua de América. 3. Los secretos que revela sus estudios en el futuro ayudarán a comprender mejor esta ciudad. 4. Su descubrimiento fue el acontecimiento más importante de los últimos tiempos. 5. Está ubicada cerca del mar. ¿Ok? Entonces, vamos a ordenar. Para eso vamos a utilizar la secuencia de números que tienen o que está planteado en el texto. Veamos. La primera idea debe presentar al título, ¿no? O hacer referencia a él. Si el título es Caral, entonces la oración que inicia el texto debe ser una presentación o quizás una definición. Y la oración que indica eso es la número 2. ¿Ok? En la oración número 2 vamos a tener ahí Caral, la ciudad más antigua de América, ¿no? Está haciendo la presentación con respecto al tema. De la oración 2 continúa la oración 5, correcto. Está haciendo referencia a la ubicación, aún sin explicando el tema, el título, ¿no? Luego tenemos 2.5, continuaría la número 1. ¿Ok? Entonces vamos a leer hasta ahí cómo va el orden. La ciudad más antigua de América estaba ubicado cerca del mar. Por tal motivo la pesca fue de vital importancia para Caral. Si se dan cuenta aquí, una idea se relaciona a la otra, ¿no? Una oración a la anterior. Tenemos entre la oración 1 se relaciona con la oración 5, ¿no? Si en la 5 nos habla que está ubicado cerca del mar, obviamente que será la pesca una vital o será una fuente de recursos para esta cultura, ¿no? Entonces una secuencia de hechos y de ideas. Entonces 2, 5, 1, de ahí continúa la oración 4, ¿no? Su descubrimiento fue el acontecimiento más importante de los últimos tiempos. Y terminaría con la oración 3. ¿Ok? Entonces de esa manera es que se tiene que resolver los ejercicios. Ahora vamos a desarrollar un grupo de este tipo de actividades, ¿no? Para ver el procedimiento y cómo se organizan cada oración, ¿ya? Entonces veamos. Texto 1 dice: el cuidado de los dientes. 1. Aséalos perfectamente después de cada comida. 2. Una buena dentadura es símbolo de limpieza y educación. 3. Además puedes contraer caries. 4. La falta de aseo produce mal aliento. Entonces, aquí la primera oración no define el título, no te dice que
que es un diente, pero hace relación al tema que está planteando. ¿Y cuál es el tema? El cuidado de los dientes. Entonces, la idea que es una presentación o una introducción al texto es la oración 2. Una buena dentadura es símbolo de limpieza y educación. Entonces, da inicio con la oración 2. De ahí continuaría la oración 1, ¿no? Hacerlos perfectamente después de cada comida. De ahí sería la oración 4, ¿no? La falta de aseo produce mal aliento. Y termina con la oración 3. Ahora vamos a leer según esta secuencia. Recuerden que debe respetar la estructura inicio, desarrollo y final, ¿no? Entonces, una buena dentadura es el símbolo de limpieza y educación. Hacerlos perfectamente después de cada comida. La falta de aseo produce mal aliento. Además, ahí está un conector que lo relaciona con la oración anterior, puedes contraer caries, ¿no? Y está la secuencia del texto de una manera correcta. Texto 2. Lima. Número 1. Tiene un clima templado y húmedo. Número 2. Es la capital del Perú y de la región del mismo nombre. 3. Actualmente constituye el primer centro económico administrativo del Perú. 4. Situada junto al Pacífico y a orillas del río Rímac. Entonces, ¿qué oración define o da un concepto del tema? ¿Cuál es el tema? Lima. Entonces, la oración que define el título es la oración 2. Damos inicio al texto entonces con la oración 2. Lima es la capital del Perú y de la región del mismo nombre. Y continuaría la oración 4, ¿no? Situada junto al Pacífico y a orillas del río Rímac. Primero te dice qué es, luego su ubicación. Luego continúa la oración 1, que sigue describiendo, da una característica. Tiene un clima templado y húmedo. Y termina con la oración 3. Actualmente constituye, esta palabrita no, actualmente nos indica que es la última idea, ¿no? Entonces el orden es 2, 4, 1, 3. Texto 3. La historia del Perú. 1. Se logra la independencia del Perú en 1821. 2. Los españoles conquistaron el Tahuantinsuyo. 3. El imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago. 4. El Perú llega a ser colonia española. Aquí habla de una sucesión de hechos, y cuando habla de hechos se tiene que ordenar de la idea más antigua a la más reciente. Entonces, ¿cuál es la idea más antigua? La oración 3. ¿No? ¿Qué nos dice? El imperio incaico se extendió desde Quito hasta Santiago. Luego continúa la oración 2. Los españoles conquistaron el Tahuantinsuyo. Continúa la oración 4. El Perú llega a ser colonia española. Y por último sería la oración 1. Se logra la independencia del Perú en 1821. ¿No? Hemos ordenado los hechos más antiguos al más reciente. Texto 4. El naturalismo en la literatura. 1. Escritores naturalistas chilenos. 2. Origen y causa del naturalismo literario. 3. Principales escritores y obras literarias naturalistas. 4. Análisis de las obras literarias naturalistas chilenas. Y 5. Definición del naturalismo. Entonces el texto da inicio con la oración. Da inicio con la oración 5. Porque nos habla acerca de la definición del naturalismo. Entonces inicia con la oración 5. Luego continúa la oración 2. Origen y causa del naturalismo literario. Está hablando de una manera general, ¿no? Luego vamos a ver que se va enfocando posteriormente en un país. Entonces 5, 2. Continúa la 3. Principales escritores y obras literarias naturalistas. Ya se está enfocando ya en esos dos elementos, escritores y obras. Luego continúa la 1. Escritores naturalistas chilenos, ¿no? Comienza de manera general, ¿no? Literatura naturalista en el mundo, y luego se va enfocando en un país, ¿no?
Entonces la 1, y por último termina con la oración 4. Análisis de las obras literarias naturalistas chilenas. La respuesta sería la alternativa B. Texto 5. Las medusas. 1. Extraordinario organismo, 99 partes y media de líquido y media parte de sustancias sólidas. 2. La mayoría de ellas son fosforescentes. 3. Animales marinos con cuerpo en forma de campana, transparente y blando. 4. Gracias a su organismo, flotan en bandadas en la superficie de las olas. 5. De noche dan a los navegantes un espectáculo maravilloso. Entonces, aquí la primera oración va a definir el título. ¿Y qué oración es? La oración 3. Animales marinos con cuerpo en forma de campana, transparente y blando, ¿no? La medusa, ¿qué es? Un animal marino. Va a iniciar este número al texto. ¿Ok? Luego, continúa la 1. Sí, correcto. Extraordinario organismo, 99 partes, ¿no? En la 3 habla de su cuerpo. La 1 menciona partes de su cuerpo, dando las características, ¿no? Que son líquidas y una pequeña porción de sólidos. Luego continúa la oración 4. Gracias a su organismo, ¿no? Es que flotan en bandadas. Y termina con la oración, o continúa la oración 2. La mayoría de ellas son fosforescentes, y termina con la 5. Por eso en la noche dan a los navegantes un espectáculo maravilloso. La respuesta es la alternativa A. 6. Lita y Po. 1. Su vida un continuo desacato a las normas y convivencias sociales. 2. Su muerte durante un paseo en barca. En su embriaguez quiso abrazar la luna reflejada en el agua. 3. Destierro del poeta por intrigas palaciegas del príncipe Lin. 4. Legado poético de Lita y Po. Colección de poemas de contenido existencial. Y 5. Poeta chino protegido del emperador Xuanzong. Entonces, en el texto 6 vamos a ordenar aquí que habla con respecto, digamos, a una descripción de la vida de este personaje. ¿Qué oración daría inicio? ¿Cuál oración presenta de manera general al tema del texto? Sería la oración 5. Poeta chino protegido del emperador Xuanzong. Entonces inicia con la 5. Luego continuaría la oración 3, ¿no? Destierro del poeta por intrigas palaciegas del príncipe Lin, ¿no? A ver, veamos si es así. Sí, correcto. Entonces sería 5, 1, haciendo la corrección. No sería la 3, porque en la 3 nos habla del destierro, pero antes de eso menciona sobre su vida. Entonces, haciendo la corrección, sería 3. Comienza con la 5. Poeta chino protegido del emperador Xuan. Luego continúa la 1. Su vida, un continuo desacato a las normas y convenciones sociales. Luego recién viene la oración 3. Destierro del poeta por intrigas palaciegas del príncipe Lin. Luego su muerte con la oración 2. Durante un paseo en la barca, en su embriaguez quiso abrazar la luna y murió ahogado. Y luego termina con la oración 4. Legado poético de Lita y Po. Colección de poemas de contenido existencial. Sería la oración o la alternativa E, el orden adecuado del texto. Luego la 7. Los niños y el aprendizaje de idiomas. 1. Los niños, mientras más pequeños, tienen mayor facilidad para aprender una segunda lengua. 2. El descubrimiento de los neurólogos. En la niñez, el cerebro memoriza 2 idiomas en una sola región de la corteza cerebral. 3. El descubrimiento fue posible gracias a un aparato de resonancia magnética cerebral funcional. 4. En la edad adulta, 2 lenguas son memorizadas en 2 áreas distintas del cerebro. 5. Decisión de un equipo de neurólogos investigar el porqué de esta habilidad de los niños. Entonces, la oración que presenta de manera general el título, que es Los niños y el aprendizaje de idiomas, es la oración
1. Los niños, mientras más pequeños, tienen mayor facilidad para aprender una segunda lengua. Esta oración está haciendo una introducción al tema del texto, ¿no? Luego se continúa de la 1, la oración 5. Decisión de un equipo de neurólogos investigar el porqué de esta habilidad. ¿Cuál es la habilidad? Es que tienen mayor facilidad para aprender una segunda lengua en la niñez, ¿no? Ahí se relaciona la oración 1 con la oración 5. Luego continúa la 2, el descubrimiento, ¿no? Trae como consecuencia que los niños memorizan 2 idiomas en una sola región de la corteza cerebral. Luego de la 2, la 4, ¿no? En la edad adulta, 2 lenguas son memorizadas en 2 áreas distintas del cerebro. Hace la diferencia con la niñez. Y termina con la oración 3. El descubrimiento fue posible gracias a un aparato de resonancia magnética cerebral funcional. Entonces, la alternativa que tiene el orden en la 7 es la D. Luego la 8. Cassandra, la amada de Ronsard. 1. En la celebración de la fiesta de la primavera, encuentro de Pierre de Rosand con la hermosa Cassandra. 2. Depresión melancólica de Ronsard y alejamiento del mundo. 3. Fiel a su amor, composición de la célebre obra Los amores de Cassandra. 4. Aspiración del joven poeta, conquistar a Cassandra, la de los cabellos de oro. 5. Por decisión de su padre, casamiento de Cassandra con un rico aristócrata. Entonces, presenta de manera general aquí al tema o a la sucesión de hechos. Es la oración 1, ¿no? La oración 1. En la celebración de la fiesta de la primavera, encuentro de Pierre de Rosand con la hermosa Cassandra. Luego continúa la oración 4. Una vez que se han conocido, aspiración del joven poeta a conquistar a Cassandra de los cabellos de oro. Luego de la 4 continúa la 5. Por decisión de su padre, casamiento de Cassandra con un rico aristócrata. Luego sigue la oración 2. Depresión melancólica de Rosand y alejamiento del mundo. Y termina con la oración que nos falta, que es la oración 3. Fiel a su amor y composición de la célebre obra Los amores de Cassandra. Aquí la respuesta sería en la alternativa A, ¿no? Pero hacen una corrección. La última oración ya es número 3. Entonces la secuencia es 1, 4, 5, 2, 3. Alternativa A. Texto 9. El mundo de la poesía. 1. Uso de la sonoridad y de los significados afectivos e imaginativos de las palabras. 2. Una de las artes más antiguas junto con la música. 3. Las palabras emitidas rítmicamente al son del tamboril e instrumento de viento y cuerdas. 4. Sentimientos y emociones, temas de poesía rica cuando el hombre empezó a sentir su propio espíritu. Y 5. Historia de dioses, pueblos, personajes descollantes, relatos con que los pueblos se sienten identificados. Veamos. El texto inicia con la oración 3. Las palabras emitidas rítmicamente al son del tamboril, instrumento del viento y cuerdas. Está hablando de la poesía en sus inicios, ¿no? Luego continúa la oración 2. Una de las artes más antiguas junto con la música. Está hablando o está mencionando que la poesía es un arte. Luego continúa la oración 4, que menciona las características, emociones, sentimientos, temas de la poesía. Luego continúa la 5, historias de dioses, pueblos, personajes descollantes, que habla aquí. Otra característica que son los personajes que aparecen en los relatos. Luego de la 5 termina con la 1, uso de los sonidos y de los significados afectivos e imaginativos de las palabras, ¿no? Entonces, la alternativa sería la oración A. La oración A, no, la alternativa A, que contiene 3, 2, 4, 5 y 1. Ok, como tarea para ustedes sería la página 40 y 41 de su libro.